Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy vamos a hablar de un tema que es relativamente desconocido, que es el burnout o el síndrome de estar quemado. Volvemos a tener entre nosotros a Begoña Deán, que ya conocimos en el capítulo sobre los primeros auxilios psicológicos, en catástrofes, en terremotos, en grandes episodios dramáticos, y nos ayudó con todo lo que nos contó, y hoy volvemos a tenerla aquí. Hola Begoña, ¿qué tal estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Aunque ya hiciste una pequeña presentación en el otro episodio, para las personas que no te recuerden o para aquellos que vengan hoy como primer episodio y no hayan pasado por el tuyo, ¿podrías contarnos un poquito a qué te dedicas y qué haces, como un breve resumen? Sí, bueno, igual un poco contar mi trayectoria, ¿no? Relacionada con el tema. Pues tengo una formación en clínica en la universidad y luego pues la vida, las experiencias también laborales me llevó un poco por lo que tiene que ver con las emergencias, pues desde mi trabajo en una ambulancia, emergencias, aquí y también a nivel internacional relacionado con cooperación. Y luego también formación en el área, ¿no? En estrés, estrategias psicológicas de afrontamiento, en salud mental en situaciones de violencia política, catástrofes, formación en psicoterapia de interacción recíproca, de urgencias y emergencias, Y luego me he dedicado aquí también un poco con el ámbito de la psicología comunitaria, servicios sociales. Pues ahí estamos un poco variado de todo. Un currículum nutrido, está muy bien. Pues hoy vamos a hablar del burnout. Cuéntanos un poco, ¿qué es eso? Bueno, por burnout en inglés el nombre hace referencia al síndrome del quemado, ¿no? Que sería la traducción literal, pero en realidad es lo que se conceptualizaría como un estrés crónico laboral, ¿no? Como si, el estrés que siempre se relaciona con el trabajo. Presenta unas características específicas, entonces de ahí que últimamente, en los últimos años, desde finales del siglo pasado, se le haya empezado a dar como una entidad aparte, ¿no? Y que se haya escrito sobre él, se esté investigando y que se esté hablando, y además que últimamente haya sido reconocido, ¿no? Por la OMS, y que ha sido reconocido como una enfermedad laboral, causa de baja. Va más allá de un trastorno adaptativo, por decirlo así. Eso es, sí. Además tiene unas características muy específicas. Y como tú muy bien has dicho, está como muy infradetectado, no sé si decir infravalorado, pero realmente no se ve, no es muy visible, y esa es precisamente una de las características, una de sus peculiaridades, ¿no? Que lo puedes padecer sin saber que lo estás sufriendo. Y precisamente por las características de entrega, ¿no? Cuando tú haces un trabajo y te entregas de tal manera, que son las personas más susceptibles de padecer el burnout, pues es lo que te hace más susceptible a padecerlo. ¿Qué tipo de personas o qué clase de profesiones estarían más susceptibles y expuestas al burnout? Pues mira, aquí se conjugan dos cosas. Una está un tipo de personalidad, porque se ha relacionado siempre y se empezó a conceptualizar relacionada con las profesiones de ayuda. Entonces tiene que ver con las profesiones de ayuda, con aquellas en las que estás expuesto al dolor de otros, que tienes que escuchar, que tienes que poner mucho de ti, que se exige unos niveles altos de empatía y de conexión emocional. Entonces eso a la larga produce un desgaste. Entonces hay siempre una personalidad de base. Es curioso porque precisamente las personas más aptas para ciertos tipos de trabajo, como pueden ser los trabajos de la ayuda, son las que pueden ser más vulnerables, ¿no? a sufrir este desgaste. Una paradoja, por decirlo así. Sí, una paradoja, y por un lado la fortaleza de las personas, porque son las ideales para trabajar en eso, pero precisamente eso las hace como más vulnerables, ¿no? ¿Y desde cuándo hablaríamos de burnout? Pues mira, es curioso porque las primeras referencias que, haciendo una revisión bibliográfica, se habla de novelas, ¿no? Me ha parecido muy curioso. ¿De novelas antes que escritos científicos? Sí, fíjate, hay una novela de 1901, que estamos hablando de principios del siglo pasado, en el que uno de los personajes ya describe la sintomatología de la que luego se refiere el burnout, ¿no? En el 1961 también otra novela de Graham Greene, que se titula además A Burnout Case, y habla de un arquitecto que está tan quemado con su trabajo que se va a una selva y de ahí se aísla, ¿no? Que es precisamente una de las características del burnout, el aislamiento como una forma de evitación, en todo lo que tiene que ver el contexto laboral. Después ya, así a nivel un poquito ya más profesional, en 1969 aparece un estudio, ¿no? Con un grupo de policías precisamente, que presentan una sintomatología que es compatible con lo que ahora llamamos el burnout, y estaban trabajando precisamente con una reinserción de personas que habían cometido delitos. Ya, de forma más seria, en 1974, ¿no? Freudenberger, que es el que se considera como el padre del burnout, describe unas características que presentaban, sobre todo cambios de conducta, que presentaban unos voluntarios
que estaban a cuidado de unos toxicómanos en una clínica de Nueva York, ¿no? Y entonces presentaban agotamiento, depresión, ansiedad, bueno, pues todas las características que describen este síndrome. A raíz de eso, 2 años después, en el 76, fue Cristina Maslach, que es quien más ha descrito, quien empezó a describir todo este síndrome en la APA, en un congreso de la Asociación Americana de Psiquiatría. Lo empezó a describir con todas las características y a raíz de ahí, en los 80, empezó la investigación y surgió el Maslach Burnout Inventory, que es la herramienta que se utiliza ahora pues para cribar o para diagnosticar, entre comillas, este síndrome, ¿no? Que fue en el 1982, que es relativamente reciente. Estamos hablando, pues que no es mucho, es hace 40 años. Y a partir de ahí, bueno, pues ha seguido un montón de investigaciones y de estudios relacionados con el tema, ¿no? Y bueno, todos somos susceptibles de tener burnout. Todos somos susceptibles, pero se deben de dar como 2 características o 2 situaciones, ¿no? Una sería nuestro estilo de personalidad. Somos más proclives, como comentaba antes, cuanta más vocación, entre comillas, tenemos, cuando hay más idealización del trabajo, cuando más capacidad tenemos para entregarnos, cuando tienes un estilo de personalidad con un nivel alto de responsabilidad, cuando, bueno, pues eso, realmente te entregas desde una idealización y a partir de ahí las características que ahí influyen los aspectos organizacionales son los que pueden hacer que te vayan influyendo, que no puedas tener la sensación de control que deberías, que no se hagan las cosas como a ti te gustaría, que no te reconozcan en el trabajo. Eso por un lado, que son los factores organizacionales, y otro, el desgaste emocional propiamente dicho de estar en contacto con el dolor y sufrimiento humano. Comentaba yo antes, antes de venir aquí hablando un poco de esto, ¿no? Sí. Realmente se dan 2 cosas, ¿no? Me preguntaban, ¿realmente un granjero puede tener burnout? Pues sí y no. En los comienzos cuando se describió el síndrome se hacía mucha referencia a lo que son las profesiones de ayuda, pero sí que es verdad que se necesitan como las 2 patas del banco, ¿no? Lo que son las características de personalidad que nos hacen más vulnerables y también los aspectos organizativos que no nos dan la cobertura y que hacen que desencadene, ¿no? Podemos tener una predisposición a nivel de personalidad, pero que se desencadena si además hay un tipo de organización o un tipo de trabajo con muchísima presión, con muchísima carga, con sobrecarga, no tenemos los recursos, se nos deja como vendidos, ¿no? O tal, y eso hace mucho más proclive que lo tengamos. Entonces, un granjero, pues sí, si realmente está en unas condiciones de trabajo de mucha carga laboral, una estructura muy jerárquica de trabajo, donde no tiene posibilidad de toma de decisiones, no decide sobre lo que está haciendo, le viene todo ya hecho, protocolos rígidos de trabajo, no puede cambiar nada, no se le reconoce, no se le pide feedback, no se le pregunta qué tal está, se siente un poco como una máquina, ¿no? Que dices, ¿y ahora yo qué soy? Soy un peón, no cuento, no sirve de nada, y esa frustración personal, sobre todo si ya de entrada en un trabajo que le gustaba, pues va minando. Y por el otro lado, puede que los aspectos organizacionales no sean tan desestructurantes, por decirlo de alguna manera, pero puede que al estar en contacto con el dolor de otras personas y sobre todo muchas veces con las necesidades, porque luego comentaré que está descrito también las profesiones más proclives a tener el burnout, ¿no? Las profesiones en las que realmente nuestro labor y nuestro papel como profesionales hacen que de ese trabajo nuestro dependa el bienestar de otras personas, emocional. Es una exigencia físico. Muy alta, la verdad. Eso es. Tú imagínate, una de las primeras profesiones que padecen burnout es todo el ámbito sanitario. Claro. Médicos, enfermería, psicólogos se incluye aquí, pero luego también todo el personal de emergencias en los que depende de tu actuación que está en riesgo o en la vida de las personas. Pero ¿no? Es curioso porque me da la sensación un poco de que, aunque no sea lo más vocacional, en las personas de este estilo, a lo que voy a decir es que el cinismo de alguna manera casi te puede salvar del burnout. Eso es una estrategia de afrontamiento. Es ser una persona despreocupada, que es casi hasta no sociópata, pero que le da igual la gente un poco, puede ayudar más a largo plazo porque acaba menos quemado. Pues yo me imagino que un profesional de la sanidad quemado igual no es muy agradable o se nota por los pacientes. Eso es, sí. Y lo has dicho muy bien, o sea, es una herramienta, es una estrategia de afrontamiento y es la evitación, que es lo primero que sale a nivel instintivo, digámoslo así, para poner distancia. Es la única herramienta que podemos tener a mano para ayudarnos a poner distancia, es esa frialdad
Y ese cinismo también que se explica así, pero es esa despersonalización de no va conmigo, no me implico, pero es ya porque se ha llegado al límite y es como no me queda otra, ¿no? O pongo distancia y lo curioso es que no se hace a nivel consciente, que es algo que te encuentras ya en un momento dado, que estás así, sí, que has llegado a ese punto. Igual en la sanidad te puedes encontrar con un médico de familia, un médico tal, que es súper borde o desagradable, pero es que realmente lo que está haciendo es protegerse, eso porque no puede más. Sí, hay una cosa muy curiosa ahora que estás comentando esto, yo cuando doy los cursos también de primeros auxilios, ¿no? Hay gente que me comenta, sobre todo si es gente que ya tiene experiencia y que trabaja en ambulancia. Bueno, y yo de mi pasado también lo he vivido, ¿no? Y la gente me pregunta, ¿no? Los chistes a veces, ¿no? Pues un poco, bueno, el humor macabro, el humor negro que se llama, ¿no? Y entonces yo siempre suelo decir que es adaptativo. Siempre que se utilice como estrategia de humor, no se personalice y no se dirija contra nadie, ¿no? Pero es una forma sana que en un momento de tensión nos ayuda a poner distancia. En realidad el humor es eso, no es el poner distancia sobre algo. Entonces, cuando se utiliza en un momento dado y concreto ese tipo de humor, hace a la persona que salga de esa rueda de identificación total con la persona y le coloca en otro lugar. Y eso, en algunos momentos, puede ser adaptativo. Sí. Sobre el humor, me habían dicho que me gustaba mucho, que era que la fantasía nos consuela de lo que no somos y el humor nos consuela de lo que somos y de lo que vivimos. Efectivamente. Y nos aleja bastante. Qué buena. Bueno, a ver, el humor también puede ser hasta patológico cuando uno hace Eso es. Hace humor sobre situaciones que realmente tendría que tener conexión emocional y esté sufriendo por algo. El humor puede ser bastante, no alienante, pero sí que te desconecta de las cosas. Sí. Y un poco por si acaso ha quedado alguna duda, ¿puedes comentar los síntomas principales o signos y síntomas principales del síndrome de burnout? ¿Cómo podemos detectar o qué puede sentir alguna de las personas que esté escuchándonos, pero que ya no esté a gusto trabajando y no sabe que lo tiene? Sí. ¿Nos puedes contar? Sí, mira, hay como 3 dimensiones o 3 áreas, ¿no? Hay una dimensión como más interna, más individual, que es la del agotamiento emocional. ¿Y cómo se siente eso? Sí, es la sensación de fatiga extrema. Aparece en unas primeras fases, porque luego una cosa que no he dicho que es importante, el burnout es un proceso, o sea, no es algo que se da y que se puede hacer una foto fija en un momento, ¿no? Es un proceso al que se va llegando poco a poco. Entonces, en los primeros momentos aparecen como una sintomatología indefinida que podría ser de ansiedad, de depresión. Entonces son pues desde sintomatología física como dolores musculares, dolores de cabeza, síntomas gastrointestinales, cardiovasculares, tendencia a resfriados. Desaparece también, como todos los síntomas de estrés crónico, el interés sexual, falta de apetito. Es decir, todo eso que, bueno, puede ser de todo y de nada, no se identifica en un principio como eso, ¿no? Pero también ahí empieza a aparecer, y esto ya sí que es característico, un agotamiento mental, una sensación de que llego el lunes después del fin de semana y no estoy descansado. Es como, ¡buf! Qué duro se me hace, ¿no? Empezar el lunes, cuando normalmente dices, bueno, coges el viernes con ganas y el lunes es como aparece renovado, ¿no? Pues esto no aparece cuando ya estás siendo afectado, ¿no? Aparece también irritabilidad, comentarios despectivos, todo sienta mal, negativismo, un negativismo continuo, críticas destructivas. Desaparece si la vía, todo lo que es la conducta proactiva, la creativa, la de proponer cosas. Es como no hay iniciativa, no para qué, no hago nada, tal cual. Después hay otra característica, esta es la característica más individual, la característica la dimensión más interpersonal es la despersonalización, que es lo que hemos comentado antes, ¿no? A nivel inconsciente se pone distancia y un intento de distanciarse, se evitan esas relaciones y se evitan relaciones profesionales con algunos compañeros, pero sobre todo con los usuarios, clientes o personas con las que se trabaja, o pacientes. Es como, cuanto menos mejor, se acorta el tiempo, no puedo estar más. Todo es una carga porque se ha dedicado tanta energía y la energía se ha gastado tanto que ya no hay energía para seguir manteniendo ese nivel alto de conexión emocional, porque se pone mucho en el asador, nunca mejor dicho, hablando de este tema. Claro. ¿Y este desgaste que comentas es natural o realmente hay gente que sin tener que asumir actitudes cínicas ni nada, que puede tener un alto grado de motivación, de altruismo, de ganas de ayudar y capacidad de dar y mucha empatía? ¿Hay gente que es inmune, entre comillas, al burnout? ¿O si das mucho al final, puede que sea a los 40, a los 50?
pero te puedes acabar la quemando. gente que es inmune me ha dado un poco de miedo. Fíjate, es que ya lo he oído, me ha dado un poco de miedo, ¿no? He tenido también una parte de mi vida de experiencia laboral en selección de personal, ¿no? Y entonces era curioso porque sí que se veía gente que por el estilo de personalidad o tipos de trabajo o cómo relataban ciertas cosas, sí que se les veía como inmunes a padecer ese burnout. Pero para cierto tipo de trabajos es como, no, mejor que no lo haga, ¿no? Claro. O sea, este tipo de distanciamiento ya de base, de entrada, la de, bueno, pues sí, pero vamos, puedo estar haciendo este trabajo de ayuda con las personas como puedo estar moviendo papeles en una fotocopiadora. Pues eso da un poquito de miedo. Entonces es que, por eso te digo que es lo paradójico, lo curioso y por lo que me parece a mí importante el cuidar al personal que se dedica a atender a otras personas. O sea, que hay que llevar un equilibrio. La persona que parece que no va a quemarse, igual tiene una actitud que deshumaniza al paciente directamente. Eso es. Claro. Eso es. Muy interesante, la verdad, porque es que sí, cruel pensar que las personas más motivadas a ayudar a los demás son las personas que más van a poder quemarse, que más tienen riesgo de acabar abandonando una profesión que les gusta. Y es que son las que tenemos que cuidar porque son las que necesitamos. O sea, yo quiero que me atienda alguien así, quiero que me atienda alguien que puede, a ver, no que lo tenga, ¿no? Pero que podría llegar a tenerlo porque se implica. Luego, si quieres, comentamos un poco qué hacer para, ¿no? Sí. Más adelante, pero es que realmente, y ahí entran también la organización o institución que te ampara y que te avala en ese rol de ayuda, tiene que ser consciente de esto ante todo para poder dotarte de las herramientas para que no te pase. Y no son solo a nivel personal, que también, sino a nivel organizativo, sabiendo que esto puede pasar porque es connatural a las profesiones de ayuda, y si no lo tienes es que no sirve. Sabiendo esto, es que un riesgo laboral, bueno, pues como cuando vamos a la obra y nos ponemos casco, es que tenemos ese riesgo, ¿no? Cuando trabajamos con personas y trabajamos con otros, con lo cual hay que cuidar mucho al personal, protegerle y darle las herramientas a nivel organizativo, pues desde reconocimiento, valoración, rotación de puestos, toma de decisiones, tener en cuenta las propuestas, que todo lo que él vea de alguna forma vea que tiene un impacto, la sensación de control, ¿no? Que es tan importante, hablando siempre con toda la salud mental, la sensación de control es básica, ¿no? Cuando estamos en un trabajo en el que intentamos ayudar a otros y no podemos, no ya lo que pasa a los otros, que ya partimos de ahí, que no podemos controlar lo que le pasa a los demás, pero ya ni siquiera mi trabajo para ayudarles, eso ya es lo que más desestructura, ¿no? Uh-huh. Había una cosilla que estaba comentando también de las dimensiones que influyen en el burnout como forma de reconocerlo, y otra dimensión que es la dimensión autoevaluativa, que se llama, ¿no? Que es como el autoconcepto mismo que tengo sobre mí mismo y sobre lo que me está pasando. Y es que se comienza a sentir una falta de realización personal. La persona es consciente, siente una sensación de fracaso, de falta de productividad, de que es incompetente, de que no sirve, y entonces de ahí aparecen también toda la sintomatología depresiva, ¿no? La de dificultad para levantarse, para ir a trabajar, que cueste tanto incluso después de un periodo de vacaciones, porque la persona se da cuenta, no puede poner en marcha estrategias para afrontarlo. Pero eso también angustia mucho, ¿no? Cuando estamos hablando con una de las personas más proclives a tenerlo, son las que tienen un elevado nivel de responsabilidad. Cuando además tú ves y eres consciente de que no estás cumpliendo, que no sabes por qué, esto te supera, pero tienes que hacerlo, todavía eso angustia mucho más. Claro. Y la duda entonces es cuando, si una persona incluso ni siquiera se está dando cuenta de que le está pasando, simplemente sufre o ve que ya no le gusta o que le pide demasiado de uno mismo, ¿qué le lleva a ir al psicólogo? ¿O qué le lleva a buscar ayuda profesional? Porque igual ni siquiera se da cuenta de que esto es así. Porque al final estamos hablando de personas que, por ejemplo, han estudiado medicina y se han hecho médicos de familia y que a los 45 están amargados, por decirlo así, y un cambio importante implicaría de nuevo hacer el MIR, volver a estudiar cuando ya no les apetece y están agotados. O sea, incluso mirarlo a la cara, el propio síndrome puede significar muchos sacrificios. Mira, pues muchas veces las personas van, pues aquí es muy importante el papel de amigos, familia, compañeros, gente que lo rodea, ¿no? Porque muchas veces cuando estás aquí metido se produce lo del que se llama el síndrome de Superman, ¿no? Que estaba muy bien descrito
Y se ha descrito este síndrome hablando de, por ejemplo, hay un estudio que describe en bomberos, ¿no? Que son unos de los más proclives también a tener este síndrome, que hablaba que es muy difícil que ellos lo detecten y lo vean, a pesar de que objetivamente las compañías aseguradoras, esto es en Estados Unidos, ¿no? Compañías aseguradoras han descrito ya que los bomberos viven 5 años menos que el resto de la población, que me ha parecido muy curioso. Me imagino ¿Pero que será por el estrés? Eso es, por el estrés que viven y también con todo lo relacionado, el aumento de bajas laborales y demás. Entonces le llamaban el síndrome de Superman porque ellos mismos no se reconocían, porque lo interpretaban también como una falla profesional, ¿no? Si no soy capaz de hacer mi trabajo, que mi trabajo es con altos niveles de estrés, yo no sirvo y tal y cual. Bueno, entonces como es tan difícil reconocerlo, muchas veces lo ven antes las personas que nos rodean y empiezan a haber cambios conductuales, ¿no? Otra de las características también es que nos aislamos, dejamos de hacer lo que solíamos hacer, todos los espacios de ocio los rehuimos, se cambian, se aumenta el consumo de tóxicos, de alcohol, de tabaco, de café, de todo lo que nos disocia. El alcohol disocia, consumo de ansiolíticos, antidepresivos, que también de alguna forma nos disocian, ¿no? Pues nos anestesian un poco también emocionalmente. Toda la conducta de huida, de ya sea química, ya sea... Eso es. Entonces los demás que ven esos cambios de, pues es que antes tal y ahora, ¿y qué te pasa? Estás muy raro, ¿no? Y tal, porque ya te digo, como el inicio y los síntomas son pues tan inespecíficos de ansiedad, sí es el trabajo, pero es que estamos hablando de algo que es un conjunto de síntomas que lo grave de todo esto, que como digo, son varias etapas, cuando se llega a la última del quemado, es que ya es el colapso y puede llegar también a enfermedad, como el estrés crónico, cuando hay un agotamiento total de todo el sistema inmunitario, pueden aparecer incluso enfermedades autoinmunes o enfermedades un poco ya irreversibles de las células que se dan la vuelta y dicen hasta aquí hemos llegado. Entonces realmente es algo como serio, por no hablar del coste personal de ilusión por la vida, que es la que se pide, o sea, es que te lleva por delante, ¿no? El trabajo es un tipo de trabajo en el que no es que, como el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Que estoy moviendo hojas de papel o moviendo latas en una cadena, es que mi herramienta de trabajo son mis emociones, soy yo. Claro. O sea, mi herramienta de trabajo, así como quien va a apretar un tornillo tiene su alicate y su destornillador, en las profesiones de ayuda la herramienta de trabajo es tu contenido emocional, porque es desde mi emoción como yo puedo empatizar contigo, cómo puedo escucharte, cómo puedo orientarte. Y esa es la máxima exposición, ¿no? Y ahí tenemos que protegerlo, hay que cuidarlo también y hay que poner límites. Aparte de que para las personas, o para muchas de esas personas que tienen esos trabajos, es prácticamente una fuente era el motor que les movía a estudiar, era el motor que les movía a hacer las cosas o a dar un sentido a su vida. Y de repente ya no pueden. De repente han cogido asco a lo que están haciendo. Sí. Entonces, la decepción tiene que ser muy grande, además, que uno con la propia persona. Entonces... La decepción, eso es, y los costes también a nivel personal, ¿no? Una de las estrategias también posteriores, y también de prevención, se trata un poco para prevenir, diversificar los intereses y iba a decir las fuentes a nivel profesional de moverse o de ingresos, ¿no? O de intereses, cuando de repente alguien que se ve solamente en una cosa, ¿no? Porque es mi profesión y a esto toda la vida y ahí me quedo, si luego realmente se produce esto, la persona lo vive con mucho más angustia porque como que no ve otras salidas, claro. Eso es. El médico de no sé cuántos años que claro. ¿Y ahora igual sabe a fontanería, pero no. Claro. Al principio, sí, dices, o si está acostumbrado a cobrar un salario muy alto y tiene un nivel de vida tal, la angustia puede ser tal de, ostras, o sigo yendo al matadero como la persona lo vive, o mi nivel de vida se va a pique y no sé qué hacer. O sea, tiene que ser una sensación bastante frustrante. Sí. Sí, y además eso se vive como... Es difícil de ver el enemigo de fuera, ¿no? Tú tienes un accidente y es como, vale, pues me he chocado con no sé qué y ese choque me ha hecho esto en el brazo, ¿no? Pero claro, darte cuenta que tu trabajo, que tu vocación, que tu pasión y que toda la carne que has puesto tú en el asador, ¿no? Es lo que ahora mismo se está volviendo contra ti, eso es muy difícil de ver, de aceptar. Y luego también, pues no digo que no se pueda revertir, ¿no? Pero hay que también darle una vuelta a nivel personal. Implica un cambio muchas veces incluso de vida, ¿no? Depende hasta dónde ha llegado el nivel de afectación. Sí, el típico mito, no es un mito, pero el típico de dejo esto y me voy a vender cocos a Ibiza, a la playa. Bueno, yo suelo decir que todo lo que nos pasa en la vida es una oportunidad para otras cosas, ¿no? Y a lo mejor es una oportunidad para abrirnos a
a campos o a explorar aspectos de nuestra persona que no habíamos visto, ¿no? De decir, bueno, pues esto no lo había visto, mira, pero por aquí, pues ya que la vida me lo ha puesto, pues se puede tirar por otro lado, ¿no? Sí, una reinvención en general. Eso, ¿no? Es, sí, una reinvención. Y en un mundo ahora como, bueno, es que surgen las profesiones, aparece la IA con los avances tecnológicos que hay, estos nuevos trabajos que aparecen, hace que cambie algo todo esto del teletrabajo, por ejemplo. Una persona, un médico, un psicólogo, lo que sea, un asistente social que trabaja en teletrabajo, se va a quemar menos que el que vea a la persona individual. Pues sí, no. En principio, fíjate, además el estrés tecnológico es una de las fuentes de estrés, ¿no? Ahora con todas estas demandas de que tenemos que aprender muchas veces continuamente, que si nuevas aplicaciones, que si tal, ponernos al día, además de las demandas de nuestro trabajo, pues todo eso, ¿no? Es una fuente de estrés. Y luego lo otro también, sigue siendo una profesión, siguen siendo profesiones de contacto y de ayuda, con lo cual eso sigue estando, que no la veas a la persona delante, pero realmente si conectas vas a conectar igual, ¿no? Si sigues teniendo, pacientes o clientes o usuarios a una media de 10 al día, vas a seguir teniendo 10 al día, ¿no? A lo mejor online o quién sabe sin más. Sí que es verdad que te puede ayudar a que tú lo veas, te conectas a una pantalla y de alguna forma cuelgas, y en el momento en el que cuelgas ya como que ya has cortado, ¿no? Pero en la conexión emocional sigue estando, que es la principal fuente de desgaste, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el contacto con el dolor y sufrimiento continuado y con dos cosas, estoy hablando mucho del dolor y sufrimiento, pero también cuando hay que responder, hay una cosa que no comenté y que es importante, cuando hay que responder a las demandas de personas, cuando está en juego, por ejemplo, en el caso de servicios sociales, personas que dependen de una ayuda para sobrevivir, y la persona que se lo va a proporcionar sabe que si no está ahí y que si no cumple con esas demandas, esa persona puede que duerma en la calle, puede que no tenga ayudas para seguir viviendo, todas esas demandas. Luego también personas que están continuamente recogiendo quejas, críticas. El campo de personas y las profesiones que son susceptibles de burnout es muy amplio, o sea, va desde todas las profesiones de ayuda que ya hemos comentado, sanitarias, sociales, hasta las primeras líneas de emergencia, ambulancia, policías, bomberos, pero también lo que tiene que ver con el área de justicia, abogados, gente que recoge demandas, administrativos. El contacto general, por ejemplo, en una tienda de alimentación, o esto también puede llevar al burnout. También ahí la parte que pesa más, porque hay muchas dimensiones en este tema del burnout, la parte que pesa más en esos trabajos son el trabajo repetitivo que comentaba antes del granjero, gente que trabaja en una cadena, ¿no? A lo mejor no hay tanto contacto, pero es falta de reconocimiento. Llega la típica persona y siempre lo mismo, se queja de lo mismo, que no sé qué, que qué caro tienes esto, que qué caro tienes lo otro. El otro día me hacía mucha gracia porque estaba yo iba en un mercado de estos que hay en la calle, en un puesto que es todo como muy bonito, ¿no? Íbamos todos ahí como... Cuando el mercado medieval. Sí, dices, qué bonito, aquí todos al mercado, ¿no? En Vitoria hace poco un mercado medieval, suele darse en muchas ciudades y suele estar muy bien ambientado. Eso es. Y entonces, pues toda la gente lo vive pues con alegría, ¿no? Y tal. Y de repente pues había una persona que no te esperas, que la persona que está ahí en el mercado al aire libre, vestido de tal, todo tan mono, le hacían una pregunta y ya en la forma de contestar ya estaba contestando a la defensiva, ¿no? Pues claro, pues ¿cómo lo quieres? Pues no sé qué. Yo decía, madre mía, este hombre, estaría ¿no? quemado. Entonces, claro, ya. ¿cuántas veces, cuántos años, cuántos mercados con la misma pregunta? Entonces ahí no es tanto la conexión emocional, porque no le da tiempo tampoco en una pregunta que le hacen, ¿no? Que le hacemos. Pero sí que la falta de reconocimiento, lo repetitivo, la imposibilidad de cambiar cosas, el que no se valore su trabajo. O sea, hay otros aspectos que en este caso, en la descripción del burnout, serían aspectos organizacionales que están influyendo y que tienen más peso a lo mejor que los personales, que los del desgaste emocional. Pero la función es la misma, es el drenaje, ¿no? Sí, es el encontrar una vía de salida cuando hay una frustración y no se ve otra forma de salir de ahí. Me da un poco la sensación de que el burnout también aparece cuando es por una exigencia emocional, como una especie de drenaje y un aplastamiento de la propia necesidad de la persona porque al final si vives absorbiendo el malestar de los demás, al final el malestar de uno también queda muy comprimido. Y en cambio en los trabajos igual no tan empáticos, la alienación, el abandono como individuo, yo creo que genera una sensación parecida, pero son dos fuentes distintas, son como dos fuentes, sí, se mezclan además, si eres, yo qué sé, médico o psicólogo de la Seguridad Social te tiene el alienado,
encima no tienes tiempo, los pacientes se te quejan, estás como una especie de apisonadora en el que ya como tengas, sí, la exigencia, pero encima no te veas reconocido, te veas como un engranaje fallido dentro del sistema, no veas que es todo un paripé, por decirlo así, la sensación de sinsentido tiene que ser tremenda. Sí, ese es el mejor ejemplo, justo el que acabas de decir, para describir lo que se llama el conflicto de rol, que se da también en el burnout. El conflicto de rol. Sí, es cuando tú, por ejemplo, estudias, pues en el caso que has puesto, medicina, por ejemplo, ¿no? Por vocación, entonces te interesa realmente y te gustaría dedicar el tiempo que necesitan a las personas para poder hacer un buen diagnóstico, mínimamente eso, ¿no? Y luego de repente, pues por circunstancias externas organizativas, pues no puedes atender a la persona más de 10 minutos, ¿no? Con lo cual ahí entras en un conflicto. O sea, ¿cómo se puede hacer un buen diagnóstico sanitario en 10 minutos? Pues realmente de aquella manera, ¿no? Con el coste personal de los profesionales, que bastante hacen con poner ahí todo, ¿no? Entonces, claro, ahí hay el conflicto, ¿no? Y además es que se vive muchas veces a nivel interno. Esto es lo que hay, no lo comentas con nadie, no se puede cambiar, ¿no? Y bueno, quien pone el ejemplo de medicina, en todos otros sectores puede pasar lo mismo, ¿no? No podemos cambiarlo, esto es lo que tengo y con esto me tengo que adaptar. Pero claro, ¿cómo adaptas? Ahí ya viene una disonancia cognitiva, ¿no? ¿Cómo adaptas si yo me considero un buen profesional y para mí ser buen profesional implica hacerlo así de esta manera? ¿Cómo adapto eso a decir, no, lo tengo que hacer de la otra? Con lo cual, implícitamente, o una de dos. O pienso que no soy un buen profesional y no lo estoy haciendo bien, o realmente tiro para adelante y es que yo llamo una huida hacia adelante y defiendo lo mío muchas veces a la defensiva, ¿no? Y luego además en el caso que perdona que es que luego se me va a ir, si no, sí, para sí, que sí, lo has comentado. Adelante. Se da otra cosa también muy curiosa con este tipo de profesiones, ¿no? Que muchas veces a nivel social ahora estamos viviendo, y eso es bueno también, la sociedad demanda mucho, es muy exigente, pues porque ya tiene conocimientos de sus derechos, hemos alcanzado un nivel de la sociedad de bienestar, gracias a Dios, que bueno, que es el que nos merecemos y de ahí para adelante tenemos que seguir, ¿no? Pero claro, por otra parte, pues eso, la sociedad, todos cada vez somos más exigentes, más demandantes, y entonces son profesiones en las que muchas veces no se tiene en cuenta todo lo que hay por detrás, que de lo que estamos hablando, y les exigimos y les demandamos a ellos como personas, porque son los que tenemos delante, y cuando están representando algo que vienen por detrás y que ellos no pueden cambiar, pero son la cara visible y son ante quienes todos volcamos nuestras quejas, nuestras no sé qué, y vamos allí y les, perdona la palabra, pero es así, entre comillas, vomitamos todo lo que tenemos, ¿no? Y la persona que está, porque es su trabajo, lo recibe. Y también diría, sí. ¿Para eso le pagan? Pues yo no sé si le pagan para recibir todas esas vomitonas, perdona la palabra, ¿no? De la gente que viene y lo deja allí, ¿no? Pues eso también influye, o sea, es la falta de reconocimiento a veces social, ¿no? Yo, cuánto me llama la atención, una de las últimas veces que estuve en un contexto sanitario, el cartel de agredir a una persona sanitaria está penada. Claro, dije, pero madre mía. Eso lo he visto que suele estar en salas de cuando el INS tiene que hacer una revisión de incapacidad o lo que sea. Sí, ahí se recalca. Era ahí, pero es que es precisamente uno de los casos que estamos hablando, ¿no? Están representando un esto. Hombre. Entonces, también de alguna forma, fíjate qué niveles de demanda y qué niveles de estrés, aparte de lo suyo propio, ¿no? El contexto en el que están trabajando, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que los médicos, por ejemplo, un tribunal médico del INS tienen que estar, o tienen que ser un perfil que no empaticen, por decirlo así, porque si no al final gente que ves que realmente necesita estar de baja le devuelves al sitio donde se ha quemado, donde se ha hecho la lesión que le ha obligado a estar de baja y tiene que volver, o te haces insensible, o si no una persona que empatice en un puesto de este estilo que lo que hace es que le cojan rabia, porque es que si no, no habría carteles de pegar a un sanitario. Es una autoridad y se va a penar como si casi pegara a un policía. No sé si son realmente puestos así. de máxima exposición, pero bueno, sin llegar a ese límite, también han aumentado mucho las agresiones en el contexto sanitario. Igual en un hospital o un centro de salud no aparece el cartel, pero sí que es verdad que muchas veces se está bordeando, ¿no? Eso, ¿no? Lo pongo como ejemplo para ver que realmente son profesiones que ya de base vienen con un punto de partida de un estrés añadido. Uh-huh. Y me surge la duda de qué es más influyente, la personalidad propia o el ambiente, o es una mezcla entre las dos. Mira, esto es como el eterno debate que hay en psicología entre la genética y el ambiente, ¿no? Uh-huh. Pues fíjate, en este caso parece que es la salida, pero es que son las dos. O sea, influye la personalidad y influye los aspectos organizativos. En los estudios en los que se han hecho,
Hay estudios en los que salen con un punto de partida más centrado en los aspectos de personalidad, otros en los organizativos, pero sí que concluyen en todos que no se puede recurrir solamente a modificar o a trabajar sobre los aspectos de personalidad, sobre los aspectos emocionales, si no se incide además con los organizativos, porque por mucho que se trabaje con los personales, siempre va a haber ahí un punto de choque nuevamente. Y de la misma forma, si solamente se trabajan los organizacionales, siempre hay un punto de los aspectos personales de diferente enfrentamiento, como lo enfrenta cada uno, que si no se trabaja, eso es lo que explica, por ejemplo, que en un tipo de organización donde todos los trabajadores comparten los mismos estresores organizacionales, no todo el mundo lo sufra o lo sufra de igual manera. Puede haber características comunes, pero entonces es un compendio de los dos. Y es como una amalgama, un cóctel que depende de cómo se configure en cada persona, da un resultado u otro, ¿no? Pero realmente hay que atender a los dos. ¿Y los costes de esta enfermedad? Bueno, enfermedad o síndrome, como la llamemos. Sí, es enfermedad reconocida por la OMS ahora, sí. Claro, ¿y qué coste trae a la persona, al entorno, a la empresa, a la sociedad en sí misma? O sea, ¿cuáles son los costes de esto? Pues son costes altísimos. Si empezamos por los económicos, que parece que son los como siempre como más fácil de medir y los que más hacen saltar la voz de alerta y de alarma, pues el coste económico a nivel de absentismo laboral, de bajas y también de enfermedades. Entonces, fíjate, todo lo que he descrito de sintomatología que se puede tener son causas por sí misma de bajas, sin que lleguen a tipificarse como bajas por burnout o por estrés laboral, ¿no? Entonces, todo eso tiene un coste económico muy alto. Están contemplados como riesgos laborales y uno de los elementos a trabajar y a prevenir. Luego hay un coste también a nivel social de calidad de prestación del servicio, ¿no? De lo que se percibe o de lo que percibimos como de calidad, comentarios de, pues es que fíjate aquí, no, pues es que no te tal y no cual o no. Bueno, pues al final es una calidad que percibimos, pues porque hay personas afectadas o esto está ahí y nos influye a todos, ¿no? Cuando vamos como usuarios o como pacientes a algún servicio. Y luego, desde luego, iba a decir, no soy objetiva también por mi profesión, los que a mí me parecen descomunales son los costes a nivel personal, que ya solamente por eso es como no son de recibo, ¿no? Pues esto hasta realmente de afectar a una persona hasta llegar al colapso, ¿no? De volverle del revés, de no querer salir, de aislarse, pues a una bajas que pueden ser muy largas además, porque la persona luego cuando ya realmente se ha llegado a la etapa máxima del quemado, cuesta mucho volver al contexto habitual de trabajo. Hablando de etapas de quemado, ¿en qué libro, por ejemplo, podríamos acceder a esa información? ¿Cuál crees que es el libro que mejor explica, aunque sea de una forma sintética y sencilla, el síndrome del quemado? Hay varios libros y sobre todo últimamente están apareciendo más. Hay muchos, claro, depende de lo que queramos, hay muchos que se centran, y estudios además últimamente, y muchos en internet, y hay muchos que se centran en aspectos organizacionales. Fíjate, yo recomendaría uno que fue el primero que leí, que me sirvió a mí personalmente para tomar conciencia de muchas cosas, porque, pues eso, ¿no? Muchas veces no te das cuenta dónde estás llegando. Este libro me ayuda a tomar conciencia, porque está escrito en un lenguaje sencillo para todo el mundo, que es la de Quemados, se titula así. Quemados, el síndrome del burnout. La autora se apellida Bosquez y el nombre me parece que es Marisa. Creo que es Marisa Bosquez. Quien lo quiera mirar en Google lo tiene por ahí. Muy bien. ¿Y tú crees que hay culturas que favorecen el burnout más que otras? Sí, mira, culturas y también te diría yo conjunto de valores culturales y esta parte me parece a mí también muy interesante. Por otro lado, también he ido yo profundizando a nivel personal en este tema, ¿no? Y es todo lo que tiene que ver con la ayuda, ¿no? Con esa vocación para ayudar, con esa necesidad que percibimos de que hay que ayudar e intentar hasta el máximo que podamos ayudar a resolverle la vida o los problemas que tenga otra persona, ¿no? Cuanto más que, por un lado, tiene que ver con la solidaridad y con valores altruistas que son necesarios, pero hay que poner también un poco un límite y ver dónde nos colocamos. Claro. Si nos colocamos casi en el lugar de la persona,
queriendo resolverle todo, anticipándonos a sus necesidades, en ese enfoque un poco sobreprotector, ¿no? Nos estamos colocando en una posición muchas veces, y esto que voy a decir puede sonar un poco provocador, pero hay veces que nos colocamos en una posición de superioridad al ayudar, ¿no? Al pretender que yo con lo que voy a hacer te voy a ayudar y no te preocupes. No se lo decimos así, ¿no? Pero muchas veces inconscientemente lo pensamos, ¿no? Aquí estoy yo con todas mis herramientas, mi bagaje para ayudarte a ti y desde aquí lo voy a hacer. Entonces nos estamos colocando sin quererlo en una posición de superioridad. Cuando nosotros vamos al ritmo de la persona y esperamos que sea la persona la que nos pida la ayuda y nos diga hasta dónde, porque esa es otra. Nos quemamos muchas veces porque nosotros vamos más allá de la persona. Y estamos diseñando estrategias y preparando y planificando, por ejemplo, un itinerario de acompañamiento a la persona cuando la persona no es capaz de seguirlo, cuando abandona un tratamiento, cuando no está preparada para algo, pero nosotros lo vemos y como lo vemos y queremos que esa persona lo haga, lo tiene que hacer porque es lo mejor para ella. Pero claro, ¿quién dice que es lo mejor para ella, ¿no? Ella misma. Claro. Eso es. Entonces, cuando nos colocamos, que yo llamo muchas veces como dar un paso atrás, ¿no? Dar un paso atrás, poner el foco en esa persona, creer y confiar plenamente en que esa persona tiene todas las capacidades para salir de la situación, que tiene las herramientas y que nosotros la vamos a acompañar, pero un poco por detrás, al retintín, ¿no? O sea, reconcón, no sé cómo se llama, ¿no? Un poco por detrás, un poco según nos vaya demandando, según nos vaya dejando entrar, bueno, un poco desde ese lado. Esa posición nos protege. Y ya como punto final a esta entrevista tan interesante, me gustaría saber algunos consejos, recomendaciones o principios para minimizar el máximo posible o evitar caer en el burnout, pues a las profesiones que estén más expuestas a ello, ya sean servicios sanitarios, servicios que se basan en la empatía y en la ayuda, o incluso en cualquier otro, pero principalmente en los que hemos comentado que tienen mayor factor de riesgo por fatiga emocional. Pues sobre todo poner límites sería la primera, ¿no? Límites al horario, límites a hasta qué punto me entrego, es como llego hasta aquí ya, pero hay que hacer esto, ya, pero es que yo también tengo, ¿no? También hay que cuidarse y satisfacer otras necesidades también de ocio, ¿no? Y luego lo que yo llamo siempre en los cursos de formaciones que lo llamo como los consejos de la abuela, lo típico que te diría tu abuela o tu madre, ¿no? La alimentación es muy importante. Ajá. El sueño es también muy importante. Es como mantener esas pautas y que no te vaya, es que estoy no sé qué, y guau, pues eso, ¿no? Pues igual, no he comido, pues me he saltado no sé qué. Pues no abandonarse, ¿no? Eso es, sí. O, guau, pues no, pues ya dormiré, ya no sé qué. El mantener el ocio, o sea, y además es que en esto también, y vuelvo a apelar a amigos, gente que rodea, ¿no? Cuando lo ves, el obligar a alguien hasta llegar al punto de obligarse de, no, ya está, vámonos, vamos a salir, vamos a hacer esto, tal. Hay una cosa que es clave, bueno, esto siempre, la respiración, por ejemplo, ¿no? El poder, cuando estás en el contexto laboral, en el mismo contexto laboral, buscar unos espacios para respirar, no cuesta nada, es súper fácil, es más fácil que leerse un libro, el libro este que hemos recomendado antes, que está también muy bien, pero es mucho más fácil, lo tienes más a mano. Y luego también, yo diría, yendo ya un poquito más, todo lo que puedas hacer de autoconocimiento, de saber a ti qué es lo que ya te lleva, qué te pierde, no es que yo cuando entro aquí ya me voy, el poder autorregularte con esos límites o buscar gente o preguntar a otros donde tú puedas autorregularte y saber dónde ya es que me voy, ya cuando entro aquí ya entro en una dinámica que de aquí no paro, ¿no? Pues tener eso claro. ¿Las vacaciones largas, las excedencias, funcionan o solamente es un parche que no...? Funcionan cuando estamos en las primeras etapas del burnout y son más que recomendables porque te ayudan a reorganizarte, a reinventarte, a saber realmente qué quieres y a conectar un poco con que la vida son más cosas, ¿no? ¿Podrías decirnos de forma muy somera las etapas del burnout? Sí, mira, la primera etapa, que es la que se vive cuando se comienza en una profesión de las que son vocacionales, ¿no? Que tú le ves un sentido realmente, es la etapa del entusiasmo, ¿no? Que es como se vive con ilusión, se dedican muchas horas al trabajo, es una etapa como muy creativa, se te ocurren muchas cosas, bueno, un nivel alto de energía.
Después aparece ya una etapa que es como de bloqueo. Es ese impasse donde empiezas a percibir un desequilibrio entre la energía que tú estás poniendo, los recursos que tú estás poniendo y las demandas, ¿no? El nivel de exigencia es mucho mayor y sobrepasa la capacidad que tienes de hacerle frente, ya sea por tiempo, porque te exige muchísimo tiempo, por un nivel muy alto de esfuerzo, y entonces ya empiezas a percibir que aquí hay un desequilibrio, no llego, no puedo, pero aún así sigues intentándolo. Y de ahí se pasa ya a una fase de frustración, donde ya realmente hay un nivel alto de desilusión, desmoralización. Aparece la irritabilidad, el negativismo, todo es negativo, todo mal, críticas negativas, y ya empieza a aparecer también la sintomatología, ¿no? Sintomatología física, que es dolores de cabeza, musculares, no duermo bien, falta de apetito. Luego se pasa a una fase de apatía, que es cuando ya aparecen los cambios conductuales, evitaciones de quedar, de salir, se prefieren actividades un poco más individuales porque el desgaste, o sea, el contacto con otras personas, aunque sean amigos, se te hace también pesado, ¿no? Claro, sí. Porque estás ya tan harto de estar con gente del trabajo que solo quieres, o sea, nada, es como aislamiento incluso estimular, ningún estímulo, nada, no quiero nada, ¿no? Ni leer ni nada, pues estar solo o algo que no te implique el mínimo de interacción. Y entonces, ahí aparece lo que sería el afrontamiento defensivo, ¿no? Pues eso, muchas veces aumenta el consumo de alcohol o pues lo que decíamos antes. Hay como una especie de retirada personal, ¿no? Me retiro, me voy, y luego ya, es una fase preocupante esta que acabo de escribir, pero luego hay una última fase que es ya la fase del quemado, ¿no? Que hay ya un colapso a nivel emocional y cognitivo, y aquí, fíjate, esto no lo he comentado antes, pueden aparecer síntomas cognitivos como fallos de memoria, dificultades de concentración a nivel muy elevado. Pueden aparecer antes, pero ya es como que la persona realmente, y a un nivel objetivo, no está capacitada, siente que no puede tomar claramente decisiones, no puede priorizar bien, y realmente son un tipo de cara que la gente puede decir, no sé qué me pasa, me estoy volviendo loco, ¿no? O que me está entrando una demencia. Ya son síntomas cognitivos. Eso es, pero ya hemos llegado a un nivel como muy alto, porque realmente hay unos fallos cognitivos muy, muy claros, ya las consecuencias pues son muy elevadas, y aquí es donde ya estamos hablando que se producen bajas largas y ya la recuperación es como más costosa, ¿no? En este punto. O sea, sería muy importante en este tipo de síndromes la actuación temprana, ¿no? Y la detección temprana. Sí. ¿Se puede revertir el proceso? Sí, claro. Por eso a mí me parece muy importante que se hable de burnout, porque es que yo creo que está sobreidentificado, digámoslo así. O sea, infraidentificado o infrarreconocido. O sea, no lo vemos, no lo reconocemos. Es mucho más frecuente de lo que parece. Lo podemos tener cualquiera de nosotros o lo vemos alrededor, pero no se habla. Sí, hay eso, como una cosa ahí rara que está, ¿no? Que aparece en los libros. Igual un camarero borde puede ser perfectamente una persona desmotivada hasta un nivel profundo. Y claro, no llegamos a ver el coste personal que tiene esa persona en su vida, claro, ¿no? Y en su familia, imagínate. Claro. Pues muchas gracias por todo esto que nos has contado, Begoña. Ha sido un placer de tenerte de nuevo en nuestro programa, y para todos los oyentes recordar que tenéis el mail del programa para hacer sugerencias, preguntas y todo lo que queráis comentar, que es lamentesysuscicatrices@gmail.com. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.